El Señor nos guarde, mis queridos y amados hermanos. Vamos a orar un momento al Señor. Mi Señor que vive y reina para siempre. Le damos la gracia. Le damos la gracia porque nos permite meditar un momento en su palabra. Le pedimos su gracia, que usted la derrame sobre nuestras vidas para la honra, la gloria y la alabanza de su nombre. Se la pedimos, mi Dios, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Bien, mis hermanos, el tema que tenemos hoy día, vamos a hablar de la naturaleza de la carne y del espíritu. Y vamos a leer en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, el versículo 6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Amén. Hay un contraste entre la carne y el espíritu, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí, son incongruentes. Bendito sea el Señor. Para la carne, meditaremos en Romanos capítulo 8, los versículos 6 al 8. Romanos capítulo 8, versículo 12 al 13. Gálatas capítulo 6, versículo 8. Gálatas capítulo 5, versículo 17 y 24. Y Gálatas capítulo 19, capítulo 5, perdón, versículos 19 al 21. Bendito sea el Señor. Así que conversamos un momento sobre la carne. Bendito sea el Señor. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivimos conforme a la carne, moriremos. Mas si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, viviremos. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagamos lo que quisiéramos. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus deseos. Y manifiesta son las obras de la carne, que son adulterio. Bendito sea el Señor. Fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidia, homicidio, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, bendito sea el Señor, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Bendito sea el Señor que vive y reina para siempre. Y como nos dice su palabra, bendito sea el Señor, perseveraremos nosotros en el pecado para que la gracia abunde de ninguna manera. Bendito sea el Señor. Son cosas que deberíamos reprochar y fuertemente. Y el Señor nos ayude por su gracia y misericordia. Usaremos una referencia que nos dé testimonio de la obra del Espíritu, y esto lo haremos en Efesios capítulo 2, versículo 1, Juan capítulo 3, versículo 8, Juan capítulo 6, versículo 63, Romanos capítulo 8, versículos 14 al 16, Primera a los Corintios capítulo 2, versículos 11 al 13, Efesios capítulo 5, versículo 9, Gálatas capítulo 5, los versículos 22 al 23, y Gálatas capítulo 5, versículo 25, Romanos capítulo 8, versículo 2.
Y el Espíritu nos dice su palabra. Bendito sea el Señor que vive y reina para siempre. Que el Espíritu es vida y paz. Amén. Bendito sea el Señor que vive y reina para siempre. Todos nosotros nos encontrábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y en esa condición ninguno puede acercarse a Dios. Un algo que esté muerto no tiene vida en sí mismo, y por eso nadie puede acercarse a Dios, a menos que Él lo tome y lo lleve a Cristo. Cristo, que es la vida. Bendito sea el Señor. Cuando nuestro Padre nos lleva a Él, Él perdona nuestros pecados y coloca en nosotros el Espíritu de gracia. En Adán, todos nosotros encontramos la muerte. Bendito sea el Señor que vive y reina para siempre. Una vez reconciliados con Dios, debemos permanecer en Él y su Espíritu nos guiará a toda verdad y justicia. Él se encargará de enseñarnos las cosas que son propias de Él y que ahora forman parte de nuestra identidad. El Espíritu es como el viento. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Solamente los que tienen esta experiencia en el Señor saben las cosas que son del Espíritu, porque éstas se han de discernir espiritualmente. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que Jesús nos ha hablado son espíritu y son vida. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que hemos recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas con sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Bendito sea el Señor, porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad. Bendito sea el Señor. Estos son los que caracterizan a quienes han sido transformadas sus vidas y ahora sus hechos dan testimonio que son hijos de Dios, porque la simiente del Hijo de Dios está en ellos. Bendito sea el Señor. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Bendito sea el Señor. Si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. Bendito sea el Señor. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Amén. Al concluir, vemos dos formas de cómo el hombre pasa sus días en la tierra. Una que está determinada por la desobediencia del primer hombre que despertó en la humanidad la naturaleza de la carne, que produjo la muerte y la separación del hombre con Dios. Esta produce la condenación eterna, un sufrimiento que se describe como un lloro y un crujir de dientes, producto de la justicia de Dios. La otra, y que contrasta con la anterior, está determinada por la obediencia de un hombre, Jesús,
que despierta en nosotros la naturaleza del Espíritu y produce en nosotros vida y nos reconcilia con Jehová Dios. Y esta nos provee salvación eterna, donde todas las cosas serán hechas nuevas. Y nuestro Dios estará en medio de su pueblo y tendremos gozo perpetuo. Bendito sea el Señor. Somos mejores y por eso Dios nos ha librado de las garras de la muerte, como nos enseña el Señor. En ninguna manera, bendito sea el Señor, habiéndose manifestado la bondad y el amor de Dios para con los hombres, nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Amén. El Señor nos bendiga, mis hermanos. Para nuestro Dios es la honra y la gloria para siempre. Amén.